Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Profundizamos en ellos, en ese análisis de coyuntura con titulares. Los tenemos. En Noticia Venezuela, analizamos el discurso del presidente Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente y el país. Plan de recuperación económica, fortalecimiento de la producción interna, diálogo con la oposición seria, ataque a la corrupción, asuntos claves sobre los que centramos esta reflexión. Segundo tema que es noticia, los Estados Unidos, con un histórico cierre del gobierno federal. Nunca había durado tanto y al panorama, lo que se ve en general, no hay una pronta reapertura. Miles de funcionarios, esa es la realidad, se van por la medida que evidencia la crisis política que vive la nación. En la noticia evaluamos los efectos sociales de esta situación que plantea una crisis política entre republicanos y demócratas. Y tercer tema que es noticia, Guatemala comienza la semana con protestas en más de 10 puntos del país, con la capital como centro de movilización. Los guatemaltecos rechazan los 3 años del gobierno del presidente Jimmy Morales, quien a propósito realiza un informe anual del gobierno. Analizamos todo este panorama en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, reelegido para el periodo 2019-2025, acudió este lunes a la Asamblea Nacional Constituyente para dar el balance de su gestión y presentar el plan de la patria para su nuevo mandato. El jefe de Estado se refirió a los retos que enfrenta la revolución bolivariana, entre ellos la lucha contra la corrupción, la gobernabilidad y la paz, pese a los ataques de la ultraderecha nacional e internacional. Detalles a continuación. Luego de haber sido juramentado y reafirmado como presidente legítimo y constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro se presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente de ese país para dirigirse a la nación y ofrecer un balance de su memoria y cuenta 2018, donde señaló que pese a los ataques que la derecha internacional ha implementado contra el país, su gobierno incrementó extraordinariamente la inversión social. En medio de la arremetida del crimen que vienen cometiendo las mafias económicas que gobiernan el mundo y que ven en modelos como el bolivarianismo un mal ejemplo para su doctrina neoliberal, nosotros hemos afianzado y concentrado la inversión social y la protección del pueblo. Con la verdad por delante, siempre que dan los números, las matemáticas según Pitágoras son el lenguaje de Dios. Debemos decir que la inversión social se ha incrementado de manera sostenida en el año 2018, alcanzando la histórica cifra de 74.7% de nuestro presupuesto. Sobre la oposición venezolana cuestionó las posturas antidemocráticas de este sector e incluso lanzó una crítica a los gobiernos neoliberales en América Latina y cómo estos han implementado políticas que van en detrimento de la población, mismos que apoyan a los grupos opositores en Venezuela para derrocarlo. Se hizo una revolución política precisamente para evitar la autodestrucción de la patria mediante las guerras sociales que vivió nuestro país. Eso ha querido el imperialismo, propiciar una confrontación entre hermanos que acabe no solo con el proyecto bolivariano, sino con el país entero como concepto, como existencia. Maduro destacó que se realizará un sacudón completo en todas las empresas del Estado, desde el ámbito organizativo, político y económico, para hacerlas más productivas y al servicio del país y combatir el flagelo de la corrupción. Contra del interés nacional, y así voy a actuar con cualquier funcionario que traicione el juramento público y cualquier funcionario que se preste, sea quien sea, se presente donde se presente, mano de hierro a la traición, mano de hierro a la corrupción.
En lo económico, Maduro enfatizó que han dado la batalla, sin ceder en los principios de la revolución bolivariana y la agenda planteada. Recordó que en el año 2018 se consolidó el primer criptoactivo nacional, el petro, para hacerle frente al bloqueo financiero internacional impuesto por Estados Unidos y sus gobiernos aliados. Ordenó que inmediatamente las empresas estatales y petróleos de Venezuela, PDVSA, vendan el 15% de su producción en petros. Indicó que entre sus planes se encuentra atraer el capital internacional con empresarios de varias naciones para aumentar la producción en las industrias. Y mientras esto sucedía al interior de la Asamblea Nacional Constituyente, a las afueras había una multitud que estaba pendiente de lo que sucedía al interior de la ANC. Allí afuera estaban los ojos de Telesur. Luis Tavera con más detalles de nuestra sala de redacción. Hola Luis, muy buenas noches. Cuéntanos qué pasó allí en estas adyacencias de la ANC en el centro de Caracas. Hola Tatiana, un saludo para ti y para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Varios puntos del centro de la capital venezolana, en las adyacencias de la Asamblea Nacional Constituyente, se organizaron varios puntos protagonizados por organizaciones políticas y sociales que decidieron voluntariamente asistir a esta entrega de memoria y cuenta, esta comparecencia del mandatario venezolano Nicolás Maduro ante este organismo constitucional. Desde allí, desde las afueras, habían pantallas, habían varias tarimas desde donde los transeúntes y también las personas que decidieron concentrarse pudieron escuchar y ver en vivo el discurso del presidente Nicolás Maduro, que estuvo cargado de medidas, y nosotros, por supuesto, pudimos conversar con varios de los asistentes, de los ciudadanos que estaban allí en la Plaza Bolívar de Caracas, y ellos, por supuesto, manifestaban su postura de respaldo ante estas medidas, tanto económicas como también en materia de protección social. El presidente Nicolás Maduro se dirigía directamente al pueblo, resaltando todos estos avances en materias de inclusión, que decía que Venezuela es uno de los países banderas de este sistema de protección social a través de las misiones. Cuando se les preguntaba a las personas por qué decidieron salir a las calles, ellos decían que para defender su voto, para defender su derecho constitucional, su derecho que los ha dejado ante el ojo del mundo como un país democrático. Ellos dicen que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto el pasado 20 de mayo por las elecciones presidenciales, donde ellos fueron protagonistas, y por eso deciden salir a las calles para mostrarle al mundo que ellos están en un proceso constitucional y que la legitimidad del presidente Nicolás Maduro es indudable, ya que ellos son fueron los que lo posicionaron a esta reelección presidencial. Esto hace como contraste a toda esa matriz de opinión internacional que se ha venido conociendo durante toda esta semana, durante la previa del acto de juramentación del presidente Nicolás Maduro, como también en horas más tarde, desde que el presidente hizo su juramento presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos decían estar conscientes que existe una matriz mediática, que existe un asedio internacional que busca desacreditar estas medidas que justamente ellos han logrado en 20 años de revolución. Y justamente con este aniversario de los 20 años de la revolución, decían, y a través del presidente también confirmaban, que el 2 de febrero sería el aniversario de la revolución bolivariana a sus 20, y ellos van a organizar una marcha para poder respaldar y mostrar su posición de apoyo a la revolución bolivariana. Tatiana. Gracias, Luis. Ahí está la información de lo que se registraba adentro y afuera durante esta jornada en la Asamblea Nacional Constituyente. Y así nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Diomar Rueda. Él es constituyente, miembro de la Comisión de Defensa y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Diomar, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias de Telesur. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Tatiana. Hay algo que resaltaba el presidente Nicolás Maduro y tiene todo que ver con 20 años de soberanía e independencia en esta nación suramericana. Decirlo parece muy fácil, pero llevarlo a cabo, adelantarlo, como sigue siendo el desafío, es muy fuerte. Quiero preguntarte entonces, a propósito de los desafíos que plantea el presidente Nicolás Maduro, ¿cómo los asume la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, Tatiana, primero cabe resaltar que la independencia está planteada, ¿no?, en los 5 objetivos históricos de nuestro plan de la patria, que el comandante presidente hoy en su alocución desde la Asamblea Nacional Constituyente ratifica, ¿no?, y pide a la Asamblea Nacional Constituyente que se ejecute como una ley este plan, ¿no?, que es un plan de gobierno que deja nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y que el comandante presidente Nicolás Maduro Moros hace la continuidad de ese plan. Y el primer objetivo es mantener
el bien más preciado que hemos recuperado en 200 años, que es la independencia nacional. Partiendo de la base, de ese principio, de ese bien preciado que hemos recuperado, nosotros tenemos que decir que Venezuela es irreductiblemente libre y que por eso muchas agresiones vienen contra la patria de Bolívar. Una de ellas es la agresión del imperialismo mundial, que no se reduce a un gobierno o a unos gobiernos, ¿no?, sino se reduce a un grupo de poder en el mundo que toma las cosas precisamente por el lado de la fuerza, ¿no?, por la vía coercitiva. Por eso también nosotros hablamos de que las sanciones que se le imponen a la República Bolivariana de Venezuela son sanciones coercitivas y unilaterales, porque son sanciones que van dirigidas a desplomar todo lo que es el bien económico del venezolano. Por eso nosotros el desafío que tenemos para este nuevo comienzo, como lo denominó el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, es primero mantener la independencia, segundo garantizar la felicidad de todos y todas los venezolanos, ¿no? Sí, ahora, con respecto a esto que también planteabas, un punto que resulta fundamental, garantizar la felicidad pasa por la estabilidad económica que resulta necesaria, fundamental en este momento. El presidente planteaba también una serie de acciones, una serie de gestiones que deben comenzar ahora en este 2019 y avanzar hacia el año 2025. ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, el presidente hoy en su alocución también hace referencia a un punto muy importante, ¿no? Él hacía más o menos referencia a que nosotros teníamos una entrada por producto del PIB de 47.000 y algo, 47.500 millones de dólares. Ahora tenemos una entrada de 4.500 producto del bloqueo y de la destrucción consuetudinaria del aparato productivo dentro de la Estatal Petróleos de Venezuela. Se han abierto varios expedientes, ¿no?, a funcionarios que han estado allí incurriendo en casos de corrupción, en casos de ineficiencia, ¿no?, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, fíjate, nosotros para garantizar la suprema felicidad de los venezolanos tenemos que garantizar que nuestro aparato productivo se mantenga y no solamente seamos dependientes de la renta petrolera, sino también de diferentes rubros. Y para eso el presidente en el año 2018 crea el plan de recuperación económica para poder nosotros llegar y avanzar hacia una ofensiva económica contra el flagelo de la guerra económica y de las consecuencias que ella trae. Yo denomino la guerra económica y todo lo que a ella le compete como un virus, ¿no? Y los virus tienen mutaciones, ¿sí? Los virus tienen, cuando entran al organismo humano, no soy bioanalista, ¿no?, pero lo defino así: cuando entra un virus al organismo humano comienza a mutar y el organismo comienza con sus anticuerpos a combatirlo. Venezuela y el gobierno venezolano no ha dejado de hacer. Estamos constantemente combatiendo la guerra económica desde diferentes flancos. Ha sido una ardua tarea, pero yo quiero decirle al pueblo venezolano y al pueblo de América Latina y el mundo que nos está sintonizando a través de tu programa que nosotros tenemos la cura para ese virus que carcome el sueldo y pulveriza el sueldo y el salario del venezolano, y se llama el petro. Es una alternativa que nuestro comandante presidente ha lanzado en ese plan de recuperación y prosperidad económica precisamente para combatir y que sea un criptoactivo que, bueno, que sea transable, sea un criptoactivo convertible para intercambiar de manera comercial con otras naciones y sustituir en parte al dólar. Y por eso es gran parte de la guerra que se nos tiene, porque estamos saliendo de la hegemonía de ese dólar del Tratado de Bretton Woods que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nosotros nuevamente repetimos la historia desde otro plano, es una historia libertaria. Fíjate que hace 200 años el libertador Simón Bolívar desenvainó sus espadas para liberar un continente. Nuevamente el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías toma el legado de Bolívar, toma el legado de próceres independentistas y dice: vamos a crear el socialismo del siglo XXI, y comienza una revolución no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Eso no agradó al imperialismo mundial y bueno, sin duda, por eso es que Venezuela es un referente para América Latina y el mundo, precisamente porque mantiene su modelo producto de sus decisiones internas. Para avanzar en el plan de recuperación económica, el presidente hablaba de todas las luchas necesarias en contra de la corrupción. Pasa evidentemente por Petróleos de Venezuela. Él decía que
él mismo en ese análisis del discurso que planteamos acá, asumirá esa tarea y vienen también otro tipo de acciones. Para eso se necesita, bueno, muchísimos ojos, no solamente del gobierno, sino de otro tipo de instancias y del pueblo venezolano. Allí, ¿qué hacer para que todas estas cosas conjuguen? Fíjate, partiendo del principio de separación de poderes que rige el gobierno venezolano, es un principio en donde cada poder es autónomo, pero si bien es cierto, los poderes constituidos y el poder constituyente, que es un poder nuevo que se ejecutó en 1999 y vuelve a hacer el llamado al presidente Nicolás Maduro Moros en el 2017, producto de toda esta violencia que se vivía en las calles, al pueblo originario, a que nos organicemos en un proceso constituyente, estamos prestos y dispuestos a colaborar para recuperar la economía de Venezuela. Fíjate que nosotros... Y la denuncia popular también resulta fundamental en este momento. Fíjate que uno de los logros que hizo la Asamblea Nacional Constituyente fue garantizar la paz, y para ello hubo una serie de mecanismos jurídicos que la Asamblea Nacional Constituyente, en su plena ejecución de funciones como manda la Constitución, tuvo que ejecutar, valga la redundancia, por lo menos el tema de la fiscal, ex fiscal Luisa Ortega Díaz, que estaba jugando a un golpe continuado, que estaba jugando a un papel de violencia, más de 70, luego viene el fiscal nombrado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, juramentado ante ella, Tarek William Saab, quien logró realizar más de 70 detenciones dentro de la estatal PDVSA a dirigentes de todos los cargos que estaban allí, ¿no? Dicho todo esto, incluido lo que ha planteado el presidente durante esta jornada, aparece la oposición a través de las redes sociales inundándola de mensajes. ¿Qué alerta implica esto? Mira, fíjate, yo lo alertaba en un artículo que hice vía WhatsApp, ¿no? O en el mundo del 2.0. Entonces uno se toma la libertad de escribir un poco y enviar mensajes por allí, también para hacer la guerra allí dentro de la web. Fíjate, la oposición venezolana en el 2014 quiso hacer un plan muy parecido al que está haciendo ahora con este muchacho, Juan Guaidó, que por cierto todas sus acciones son ilegítimas, puesto que la Asamblea Nacional está en desacato, ¿no?, por una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia. Pero fíjate, en el 2014 quisieron ejecutar a Leopoldo López. Eso fue un plan que reveló el gobierno revolucionario y salvaguardó su vida. Incluso ellos aceptaron eso, ¿no? Y se habla de que la oposición venezolana pues quiere usar a este muchacho como un mártir, ¿no? Quiere buscar un detonante para calentar la calle, porque simplemente ellos no creen en una vida democrática, y está demostrado, aparte de sus divisiones internas, de pugnas de poder, ellos piensan que la salida de Venezuela es una salida al estilo Libia, parecida a la que le hicieron a Muammar Gaddafi, y que es necesaria la violencia para ellos poder salir de un gobierno democrático, participativo y constitucional. Ante ello, pues nosotros también tenemos nuestras alternativas y herramientas constitucionales para combatir este flagelo. Se busca un fake news y no es la primera vez que sucede. En 1819 el Libertador intercepta dos barcos que llevaban provisiones al Imperio Español, aun cuando Estados Unidos había firmado un tratado de armisticio de que no se iba a inmiscuir en asuntos que tuvieran que ver con el ejército realista, sí, y el ejército libertador. Ahora se llama fake news, pero esto siempre ha sucedido. La historia está plagada de ello. Y es el mismo accionar que de 1804 con John Quincy Adams ellos han mantenido, ¿no? El mundo centellea ante nuestros ojos, ¿no? Ese es el accionar de ellos. Y para eso la verdad verdadera, para eso existen canales, para eso los revolucionarios estamos cada día combatiendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, en organismos multilaterales, en organismos mundiales. Y hablando de la verdad de Venezuela, un fake news fue el tema reciente, fue el tema de los barcos de la ExxonMobil que interceptaron en territorios o aguas venezolanas. Territoriales venezolanas. Entonces ellos buscan el detonante para justificar una intervención en Venezuela. Afortunadamente nosotros... El asunto es no dejarse provocar. Afortunadamente nosotros tenemos un mando político-militar consciente, cohesionado y preparado
para combatir todas estas situaciones. Diomar, en la ANC eres miembro de la Comisión de Defensa y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A nivel internacional, a algunos les resulta difícil entender esta unidad cívico-militar que existe en Venezuela, porque en el resto, digamos, en general de América Latina, es visto como un fenómeno que no se da. De hecho, los civiles en general ven a las fuerzas militares en muchos casos como sus enemigos, porque así se ha comportado la historia, y también hay una cantidad de ejemplos que llevan a generar ese nivel de sentimientos y de animadversión. ¿Cómo en Venezuela se llega a esto y cuál es el estado actual de esa unidad cívico-militar? Bueno, fíjate, volviendo a Chávez, como dice el presidente de la ANC a veces, Diosdado Cabello Rondón, volviendo a Chávez, yo diría que él es el que rescata ese espíritu de la Unión Cívico-Militar que viene desde nuestros antepasados. O sea, está en nuestra génesis, está en la génesis del venezolano, en su carga genética ser un patriota. Y partiendo del principio de patriotismo, de patriota, el presidente lanza el tema de la milicia como un compromiso de los venezolanos para la defensa integral de la nación, para la seguridad de la nación. Hoy en día contamos con más de 1.600.000 milicianos registrados, cohesionados, adiestrados y preparados para defender la patria ante cualquier situación. Fíjate que cuando hablamos de unión cívico-militar, mucha gente, por lo que tú decías, lo asemeja a un tema de armas, y no es así. Es el tema de la milicia es un tema de que el pueblo, aparte de que es el pueblo en armas, es el pueblo consciente y cohesionado, preparado en la lucha territorial, que es nuestra forma, nuestro nuevo esquema de lucha, la lucha de todo el pueblo, la defensa de todo el pueblo, en la lucha territorial, aportar a la defensa integral y a la seguridad de la nación. Ejemplo, un doctor que se inscriba en la milicia, él aporta a la hora de un caso sobrevenido, que tengamos que defender la patria de un ataque multiflanco, de un ataque bélico. El doctor no va a empuñar las armas a lo mejor, el doctor va a estar allí apoyando y prestando su conocimiento a los compañeros que sí lo están haciendo. Y más allá de eso, la milicia está en la soberanía alimentaria, la milicia está en las escuelas, en la educación del venezolano, la milicia está en la salud, la milicia está en la formación universitaria. Tenemos universitarios que son milicianos, y no solo eso, compañera Tatiana, sino es el compromiso del venezolano para aportar ese granito de arena en la defensa de la patria. Más nada podíamos hacer. Uno no defiende lo que no ama, y afortunadamente nuestro comandante Chávez nos enseñó a amar a Venezuela y a amar al continente americano, que es nuestro, y ese amor lo heredamos de Bolívar. Me queda una pregunta por hacerte, Diomar. Los desafíos en este nuevo periodo del gobierno del presidente Maduro, ahí están, él de hecho los planteaba. ¿Cuál crees en este 2019 será el mayor desafío para trabajar en él? Bueno, fíjate, tenemos dos flancos que tenemos que trabajar muy fuertemente en ello, y uno lo ha dicho el presidente, lo ratificó hoy, lo hizo el 10 de enero y lo vuelve a ratificar hoy, que es la lucha contra la corrupción, la burocracia y el minimalismo. Si bien es cierto que nosotros tenemos instituciones constituidas, instituciones que están funcionando, también tenemos una penetración de fuerzas que, lo decía el presidente, se visten de un color, pero su corazón y su mente piensan de otra manera, que tienen vicios heredados de una administración antigua, y que a lo mejor haya que erradicar estos vicios, ¿no? Basado en el principio de Gramsci, ¿no? Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Nosotros vamos a hacer que lo nuevo termine de nacer para que retoñe en su plenitud. Y uno de los... Hay una concentración entonces en términos de desafío de lucha contra la corrupción. Y el otro flanco es aumentar la producción nacional desde todos los ejes, desde todos los motores. No solamente ser dependientes del petróleo, sino de la producción, del turismo, de las exportaciones de materias primas que tenemos, y poner a echar a andar esas empresas básicas que, bueno, que están detenidas, algunas por falta de buena administración. Para eso el presidente también habla de convenios internacionales, en donde va a traer compañeros que tengan los conocimientos y las ganas de apostar a una Venezuela productiva y una Venezuela potencia. Gracias, Diomar, por esa reflexión. Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información que precisamente salía
de la declaración de la llamada memoria y cuenta y los desafíos para el próximo periodo de gestión del presidente Maduro. Esto dice a través de nuestra página, lo tenemos. Nicolás Maduro aumenta el valor del petro y del salario mínimo en Venezuela. A propósito del petro, que bien nos hablaba nuestro invitado. Este joven constituyente, el presidente Maduro, anunciaba este lunes aumento del valor de la criptomoneda petro en 36.000 bolívares soberanos, aumento salarial equivalente a 18.000 bolívares soberanos que cobran los trabajadores y trabajadoras a partir del 15 de enero. El incremento salarial fue realizado ante la ANC en el marco de la presentación de su memoria y cuenta. Precisó el presidente que este martes iniciará el proceso de adaptación de las tablas salariales de la Administración Pública Nacional, entre ellos bomberos, enfermera, maestros y otros. Más información que ustedes encuentran a propósito de todo lo dicho por el presidente de Venezuela en este día, en esta jornada ante la ANC en www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia los Estados Unidos, con un cierre histórico del gobierno federal. Nunca había durado tanto y no hay en el panorama una pronta reapertura. Miles de funcionarios se ven afectados por la medida que evidencia la crisis política que vive el país. En Es Noticia evaluamos los efectos sociales de la situación. Al volver, información, análisis aquí en Es Noticia. Es noticia Estados Unidos. Este lunes 14 de enero se cumplen 24 días del cierre parcial del gobierno federal. Se trata del cierre más largo durante toda la historia de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los más afectados por esta medida que aplica Donald Trump, el presidente, para dar con el financiamiento del muro fronterizo? Detalles a continuación. La estrategia del presidente Donald Trump para lograr el financiamiento del muro fronterizo con México se transformó en el cierre más largo de la historia del gobierno de los Estados Unidos. Por primera vez, las agencias federales del país cumplen 24 días de estar cerradas parcialmente. Una medida que afecta cada vez más a miles de funcionarios públicos. En algunos casos, empleados estatales podrían abandonar sus trabajos debido a las consecuencias financieras que ocasiona la falta de pagos salariales. Financieramente no puedo quedarme sentada sin hacer nada. Tengo cuentas que pagar. Tendré que tirar 12 años de servicio al gobierno y perder toda mi pensión. Y no quiero hacerlo, pero si tengo que hacerlo, lo haré. Además, aerolíneas del país también se han visto afectadas debido al cierre del gobierno, como es el caso de la terminal del Aeropuerto Internacional George Bush de Houston, que cerró este lunes 14 de enero al no recibir la cancelación de honorarios de los inspectores de seguridad del aeropuerto. La terminal de la que se suponía debía volar está cerrada, así que ahora tengo que bordear todo el aeropuerto para ir a la terminal B. Creo que probablemente esto está perjudicando bastante a las industrias de las aerolíneas. Pese a los resultados que ha provocado el cierre parcial del gobierno, las reuniones entre el presidente y los representantes del Congreso no han dado frutos. Los demócratas mantienen la negativa de apoyar un financiamiento del muro, mientras que incluso líderes republicanos han intentado mediar con el magnate presidente para que ceda ante la apertura de las agencias estatales. Traté de ver si podíamos abrir el gobierno por un periodo limitado, periodo de tiempo para negociar un acuerdo. Y el presidente dice, hagamos un acuerdo y luego abramos el gobierno. A casi un mes de negociaciones fallidas, más de 1 millón de personas continúan sufriendo las consecuencias de una pugna por el muro fronterizo. Entre tanto, Donald Trump evalúa como un plan B la posibilidad de declarar el país en emergencia nacional. Sin embargo, aquí hay algo importante para destacar en lo que tiene que ver con esa posibilidad de llamar emergencia nacional. Los propios republicanos le están diciendo que no. Pero ¿cuál es el panorama en Washington, particularmente la capital del país? De esto conversamos con nuestra corresponsal, Anina Duarte. Hola, Lina, muy buenas noches, adelante.
Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Así es, como ya lo comentan, no solo son ya los 800,000 empleados federales estadounidenses, que no es una cifra menor, ahora ya también las consecuencias empiezan a vivir en otros ámbitos, en otras situaciones de la población estadounidense. Unos de ellos también son los agricultores, quienes ya no están recibiendo estos subsidios para la compra de semillas y para alimentos de los animales, que de por sí ya se encontraban afectados por esta guerra comercial en la que se ha metido Estados Unidos también, entre otros, con China. También ha sido el Departamento de Vivienda y de Desarrollo Urbano quien ha tenido que interceder con los propietarios de las viviendas, toda vez que hay varios inquilinos que reciben subsidios para el pago de sus rentas, quienes no han podido pagarla y que hoy, ya lo escuchamos en testimonios, no les alcanza con lo que tenían ahorrado en caso de tener ahorros. Los contratistas también, sobre todo en esta ciudad, no están recibiendo sus cheques. Las inspecciones sanitarias se han suspendido, como también se han reducido todas las medidas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Muchos de los que trabajan en estos aeropuertos se han reportado como enfermos para buscar otras fuentes de ingreso, en lo que este cierre de la administración se suspende, lo cual parece todavía no llegar a su fin. Aquí en la ciudad, específicamente en Washington, D.C., en donde varios de estos miles de empleados federales laboran, bueno, hoy no solamente se ve los restaurantes, los comercios absolutamente vacíos, a eso se le suma que el día de hoy se suspendieron las actividades en aquellas agencias federales que sí están operando, dado que el fin de semana se registraron fuertes nevadas. Todas las calles están todavía llenas de nieve, por lo cual se suspendieron clases, se suspendieron actividades en estas instituciones. Y como si esto no fuera posible, como si no fuera suficiente, en Los Ángeles ahora, en medio de este cierre de gobierno, como bien lo mencionas, el más largo de la historia de Estados Unidos, 30,000 trabajadores de la educación, 30,000 profesores, maestros, amanecieron en huelga este día lunes. Una situación y un panorama bastante complicado para el presidente Donald Trump, que está pensando en reelegirse para el 2020, Tatiana. Y que parece que le interesan más los asuntos de otras naciones que la propia situación interna, los asuntos de casa, que están bien complicados. Y allí déjame preguntarte, ¿habían informaciones sobre algunos encuentros de republicanos con demócratas, es decir, en el Congreso, congresistas que comenzaban a encontrarse buscando salidas? ¿Qué se sabe de eso? Así es, son varios los acercamientos que se han querido tener, incluso dentro de la misma bancada, como ya lo escuchábamos, republicana, hay bastante disidencia con el magnate. Fue Lindsey Graham quien ya propuso esta apertura de la administración, y para seguir negociando ha sido también, insiste, Nancy Pelosi, la titular de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, quienes han insistido en que se puedan pasar estas propuestas de presupuesto para abrir las agencias federales y dejar hasta el mes de febrero el tema de seguridad nacional, ya que hasta ese momento se tienen fondos necesarios para que ésta siga operando. Sin embargo, no se sabe todavía hasta cuándo el presidente Donald Trump, recordemos que su último acercamiento, tanto de Trump con los demócratas y los republicanos en general, duró escasos minutos, toda vez que entró a la oficina oval y les preguntó si esto tenía alguna salida, si en caso de que abriera la administración iban a aceptar financiar el muro. Nancy Pelosi dijo que no, razón por la cual el magnate habría salido de esta reunión, que, insisto, habrá durado algunos minutos. Todavía no se sabe hasta cuándo pueda llegar, pero ha habido acercamientos, se ha puesto sobre la mesa esta posibilidad de que se abra temporalmente la administración estadounidense, pero es Trump en que insiste en que no dará un paso atrás con la solicitud de los casi $6,000 millones para la construcción del muro. Tatiana. Gracias, Alina, gracias por entregarnos este panorama. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Vamos con el análisis, Alina, gracias. Para ello nos acompaña el doctor James Petras, sociólogo, escritor estadounidense, conocido por sus estudios sobre el imperialismo, lucha de clases, conflictos en América Latina, desde Nueva York. Con nosotros, doctor Petras, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos muy bien, estamos esperando la palabra con la doctora.
Muchísimas gracias, doctor Petras. ¿De quién es el capricho en este momento ante una situación tan compleja que viven los trabajadores federales? ¿Del presidente Donald Trump, que mantiene su posición de no abrir el gobierno federal si no entregan los 6.000 millones de dólares por una supuesta crisis humanitaria en la frontera? ¿O de los demócratas que no dan un paso atrás y no se abre el espectro sobre el debate necesario y real del país? Bueno, la cosa más importante es analizar la opinión pública sobre los acontecimientos. Hay mucho desprestigio entre el público sobre los dos partidos, el Congreso, el presidente, porque una cosa importante que todo el pueblo sabe, que cualquier congresista y presidente reciben sus salarios, sus pensiones, sus tratos de salud y lo demás. Mientras están cortando los ingresos, el empleo, las posibilidades de alcanzar semana a semana, el pueblo no se puede hacer. Mientras tanto, los congresistas toman su tiempo, discuten porque saben cada semana reciben su salario de docenas de miles de dólares para gastarse como quieren. Llenan los restaurantes, los hoteles, los lugares de diversión y el pueblo queda para luchar para mantener sus hijos en las escuelas con por lo menos una comida por día. Esa es la situación, evidentemente, que ya a través de testimonios también empieza a plantearse esa radiografía, a caracterizarse. No se veía, decía, nunca antes un cierre de casi un mes del gobierno federal a nivel parcial, pero ¿de qué manera afecta? Así que, en términos de efectos sociales, ¿cuál será el costo político para la clase política del país? Bueno, ambos partidos están perjudicados. Ahora parece que algo más perjudicación es para los republicanos, porque como el presidente anunció que todo el problema queda con la frontera y la población no está muy preocupada por los inmigrantes, están más preocupados por el empleo, el mal salario, la falta de plan médicos. Y estas son las prioridades y no el muro o lo que se llama. En este sentido, creo que Trump ha jugado equivocado porque él debe luchar sobre cosas que preocupan al público, la mayoría de los trabajadores. Y los demócratas cometen un error también. Enfocan sobre la crítica a Trump y su manera de actuar como payaso. Pero el pueblo no los preocupa la lucha contra Trump. Quieren saber cosas concretas, si van a aumentar el salario mínimo, si van a aumentar los gastos para las escuelas, si van a formar un plan médico para todos. Estas son las cosas que realmente ocupa el pueblo. Y frente a la incapacidad de los dos para solucionar el problema, para que todo pueda funcionar, hasta, por ejemplo, los parques. Los parques están llenos de basura ahora porque no hay nadie a recoger la basura. Lo mismo en las oficinas, está lleno de papeles de todos los tipos, polvo, porque nadie está limpiando, nadie quiere trabajar sin recibir salario. Los contratistas, por ejemplo, que emplean mucha gente de bajos salarios, no tienen para dar el empleo ni para pagar los salarios atrasados. Es una desesperación que es un efecto boomerang. Está perjudicando a ambos partidos, ambas posiciones y la gente está dando el respaldo a los dos. Yo creo que en las próximas elecciones pueden derrotar a Trump, pero la mayoría de los votantes no van a ir a participar. Ausentismo es la respuesta. Habría que ver
cómo comienza a movilizarse, digamos, en términos de seguidores y del lobby que, bueno, ocupa millones y millones de dólares para cuando se dé ese momento. Ahora, doctor Petras, la situación en la frontera con México, se anuncia incluso ahora una nueva caravana de una manera masiva, como se ha visto este fenómeno en el año 2018. Así que, con muro o sin muro, esto no se detiene. A nivel interno, ¿existe algún nivel de preocupación real por la situación migrante de los indocumentados, los más de 8.000 niños que están en las cárceles separados de sus padres, que no se sabe nunca realmente si podrán en su totalidad volver a encontrarse, a reencontrarse con sus familias? Sí, hay un gran apoyo entre los humanitarios, las iglesias, los profesionales, la gente que sienten identificados con la lucha, porque muchos americanos vienen de orígenes refugiados de Europa, de Asia, de otros lugares. Y no hay que olvidar una cosa, mucha gente aquí en el país entienden que los inmigrantes, los refugiados, vienen porque los Estados Unidos intervienen en las guerras civiles en Centroamérica, apoyando las dictaduras en Salvador, en Guatemala, los asesinatos, el terrorismo. Y si los Estados Unidos no intervienen, no tienen guerras, no tienen gente forzados a salir. Gracias por ese análisis, doctor Petras. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a usted. Quiero compartir con ustedes más información, la llevamos a través de fotografías en nuestra página. Basuras en las calles, trabajadores sin paga, así vive el cierre del gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos. Algunas fotografías, miren ustedes esta. El cierre afecta aproximadamente a una parte del gobierno federal, con 24 días se convierte en el más largo de la historia. Servicios públicos del país como recolección de basuras paralizados. El cierre parcial del gobierno prohíbe que las agencias federales sigan funcionando en ausencia de una aprobación presupuestaria por parte del Congreso. Más fotografías sobre, bien lo que decía nuestro invitado, el nivel de basuras que hay en las ciudades. Al hacer un cierre parcial, el Congreso aprobó el 70% del gasto, pero aún están pendientes los presupuestos para el Departamento de Estado, Agricultura, Justicia, Transporte, Tesoro, Interior y Seguridad Nacional. Miren ustedes una fotografía más. Parques nacionales y otros sitios de interés en ciudades como Washington, D.C. se encuentran cerrados desde el inicio del cierre parcial. Ahí tenemos esas fotografías que dan cuenta evidentemente de una situación y lo dejamos también a manera de conclusión cuando ya nos vamos a ir a una pausa para pasar a otro tema. Esto es lo que pasa en Estados Unidos, producto de una crisis política entre republicanos y demócratas. El presidente, en la Casa Blanca, en general sus funcionarios, mirando hacia otros países. Lo que deberían es estar muy atentos a lo que sucede allí, porque cuando se llegue el momento de votar veremos cuál será la decisión del pueblo. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia, Guatemala. Comienza la semana, esta nación centroamericana, con protestas en más de 10 puntos del país, con la capital como centro de las movilizaciones, Ciudad de Guatemala. La ciudadanía rechaza 3 años del gobierno del presidente Jimmy Morales, quien a propósito durante esta jornada realizó un informe anual del gobierno. Vamos a analizar este escenario con información, con reflexiones al volver en el Noticia. En Noticia Guatemala, en medio de protestas, el presidente de la nación, Jimmy Morales, presentó su informe anual de gobierno. Con diversas razones para movilizarse, el telón de fondo es el fin de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, por decisión del Ejecutivo Nacional. Las protestas estuvieron encabezadas por asociaciones civiles, sindicatos y estudiantes universitarios. Organizaciones no gubernamentales y el Procurador de los Derechos Humanos acompañaron las marchas para garantizar el respeto a la movilización. La agenda de rechazo contra el gobierno de Morales
Morales pasa por la falta de atención a salud, a educación, la corrupción y el fin de la CICIG por decisión del gobierno. A propósito, en su comparecencia ante el Congreso, el jefe de Estado no hizo referencia directa al organismo adscrito a Naciones Unidas. Quien sí lo hizo fue el presidente del Parlamento. Álvaro Arzú dijo que Guatemala debería reformular su relación con la ONU y que la CICIG fue un experimento fallido. ¿Cómo se dio esta jornada de movilizaciones? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Ciudad de Guatemala, Mario Rosales. Hola Mario, adelante con el reporte. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Es Noticia. Cae la tarde en esta nación centroamericana y todavía algunos pequeños grupos en el interior del país se reportan que están todavía concentrados manifestándose en contra del presidente Jimmy Morales. Una jornada que inició a eso de las 5:30 de la mañana en las principales carreteras del país, concentraciones de organizaciones indígenas y campesinas y la marcha acá en la ciudad capital. La consigna ha sido una, que renuncie el presidente de la República; otra, que se garanticen las elecciones de junio; y 3, que continúen las investigaciones por los casos de corrupción. Y es que hace una semana Jimmy Morales entró en una nueva polémica cuando decidió expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad. La Corte de Constitucionalidad amparó a la Procuraduría de los Derechos Humanos y le dijo al presidente que no la podía expulsar. En medio de todo esto, hay quienes dicen que ya el mandatario incurrió en el delito de desobediencia por no acatar la resolución de la Corte, así que a lo largo de esta jornada, esas son las consignas que se han escuchado. Se esperan nuevas manifestaciones a lo largo de la semana y pues bueno, a partir de hoy inicia el último año de gobierno de Jimmy Morales, un presidente que se vendió bajo el eslogan de ni corrupto ni ladrón, y hoy la nación centroamericana, Guatemala, está sumida en una crisis institucional porque el presidente no quiere que se le investigue. En la información hasta ahora, compañeros, volvemos allá con ustedes. Gracias, Mario, por entregarnos esta información. Había otro punto de las... A ver, ¿por qué cámara estoy? Me quedo por esta. Había otro punto de las protestas con ojos de Telesur. Allí en ese lugar, a través del Twitter, nos informaba nuestro corresponsal. Aquí está, Santiago Botón. Otro punto de protesta contra la corrupción del gobierno de Jimmy Morales se registra en el entronque Cunén-Quiché, la ruta al territorio maya Ixil y las Verapaces. 11 puntos de protesta a nivel nacional, informan autoridades indígenas maya, Garifuna y Cinca de Guatemala. Este fue un punto importante porque hubo bloqueo de vías por parte de organizaciones indígenas en varios puntos del país, 11 en total, y tiene todo esto que ver con el desarrollo de una agenda indígena que considera que hay una deuda histórica sobre sus comunidades. Así vamos con el análisis. Saludamos a Sandino Asturias, analista internacional, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, que hace monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Hola Sandino, qué placer, ¿cómo estás? Igualmente, Tatiana, un abrazo. Muchísimas gracias. Sandino, déjame preguntarte sobre, primero, tu visión, tu análisis acerca del informe que presenta anual durante esta jornada a propósito de las movilizaciones el presidente Jimmy Morales. ¿Cómo lo viste? Bueno, es la misma retórica de los últimos tiempos, confrontando a la sociedad, a la comunidad internacional, y sobre todo es una acción política donde tuvo grandes ausencias. Sí, te escucho, Sandino. Hola Sandino, ¿nos escuchas? Bueno, lo hemos perdido, vamos a retomarlo rápidamente. Entre tanto, vamos a nuestra mesa para compartir información. Miren ustedes, le hicimos seguimiento permanente a este hecho durante la jornada. En dos visiones, las protestas en el país por los 3 años del gobierno de Jimmy Morales y su comparecencia ante el Congreso de la Nación. Protestan en Guatemala contra presidente Jimmy Morales. Aquí lo ampliamos para ustedes. Organizaciones campesinas, sindicales, sociales guatemaltecas protestaban en varios departamentos, rechazaban al gobierno del presidente Morales y en respaldo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Miren cómo lo planteaban: no al pacto de corruptos, decían algunas pancartas de campesinos que se manifestaban pacíficamente. Varias organizaciones convocaron la movilización para rechazar la decisión del presidente guatemalteco de dar por terminado de forma anticipada y unilateralmente el acuerdo pactado en 2007 con la CICIG, este organismo
en contra de la corrupción adscrito a Naciones Unidas. Listo de nuevo nuestro invitado, Sandino Asturias de Ciudad de Guatemala. Hola Sandino, ahora sí nos escuchas. Sí, ahora sí. Qué bueno. Te preguntaba, la retomamos entonces inicialmente con base en el análisis que haces del discurso del presidente Morales en su tercer año de gobierno. Sandino. Lamentablemente, de nuevo hemos perdido la comunicación, un asunto que quedará para más adelante, no solamente en el Noticia, en el servicio informativo de Telesur, porque lamentablemente llegamos al final, 9 de la noche, 25 minutos, aquí en esta nación suramericana, así que debemos despedir. Gracias a todos por habernos acompañado, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, muy pendientes de ello, se registra en México, le hacemos seguimiento permanente aquí, como siempre les decimos, en Noticia, en el servicio informativo de nuestra casa periodística Telesur. Los dejamos con eso. Hasta mañana.